ahora sí nos la puso un poco difícil para con los cantos, ¿verdad? Ya me andaba yo quedando sin aire en la segunda. Bueno, continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Es un libro a veces difícil en cuanto a los símbolos. En el día de hoy, pues vamos a ver que también es un libro difícil para el oído con las cosas que escuchamos. Pero que el Señor produzca con su palabra lo que Él tiene intención de producir en nuestros corazones. Una de las cosas que a veces olvidamos es el contexto en el que se escribió este libro, o esta carta, más bien dicho. Y no sé si alguna vez, a veces uno anda filosofando, y no sé si alguna vez ha pensado cómo sería nuestra iglesia si hubiera estado en el tiempo en que se escribió Apocalipsis. ¿Cómo hubiera sido? ¿Hubiera sido así como estamos nosotros ahorita? Difícilmente. De hecho, si nuestra iglesia hubiera estado en el tiempo del Imperio Romano, y si el Señor nos hubiera permitido ser fieles al Evangelio, seguramente ya hubiéramos visto morir a varios de nuestros pastores. Seguramente ya los hubiéramos visto morir crucificados, como tantos miles de cristianos fueron muertos en ese tiempo. Algunos habrían sido asesinados en la calle, a pedradas. Otros, tal vez nosotros mismos, hoy hubiéramos estado reunidos también, pero no aquí, sino en un calabozo oscuro, con nuestra piel viva por el uso de cadenas, de billetes. Tal vez escucharíamos a nuestros hermanos a lo lejos, pero no cantando como hoy, sino gritando de dolor por las fieras que están desgarrando sus carnes y nosotros esperando el turno para hacer los siguientes. Los cristianos que por alguna razón sobrevivían a ese martirio, a esa persecución, generalmente se les quitaban sus pertenencias. Todo lo que tenían les era quitado. Así que olvídense de casa, de cama, de wifi, de Netflix, de todo. Ya no tendrían nada de eso. Serían repudiados por la sociedad. Inclusive algunos podrían ser esclavizados y ser usados para la prostitución, fueran hombres o mujeres. Durante la noche, algunos de ustedes tal vez serían amarrados a un poste y prendidos con fuego para alumbrar las calles del imperio. En todo este escenario, también oiríamos de miembros de nuestra congregación apostatando del Evangelio, miembros diciendo: yo ya no quiero tener nada que ver con Cristo por todo esto que me producen. O tal vez surgirían maestros diciendo cosas que Cristo nunca dijo. Todas esas situaciones se dieron en la iglesia a la que Juan le está escribiendo esta carta de Apocalipsis. Y mientras estaban unos cristianos esperando su hora de ejecución, en el otro extremo está el Imperio Romano. Están los emperadores, los nobles, los líderes, los comerciantes, recibiendo barco tras barco, hora tras hora, con las más preciosas telas, maderas, metales para su consumo. Uno de los historiadores de ese tiempo, Suetonio, ciudadano romano, escribió de Calígula, uno de los emperadores más famosos. Su extravagancia superó todos los despilfarros de todos los tiempos. Creó toda clase de variedades antinaturales de comida y de bebida. Se bañaba en perfumes calientes o fríos, bebía perlas disueltas en vinagre, colocaba frente a sus huéspedes carnes y panes recubiertos de oro. De Nerón decía: nunca volvía a ponerse la misma ropa que había usado alguna vez. Nunca viajó con menos de 1000 carruajes y todas sus mulas tenían herraduras de plata. Alguna vez dio un banquete donde se gastó 2 millones de pesos tan solo en rosas traídas especialmente de Egipto. Entonces vemos esos dos extremos del espectro de ese tiempo. Vemos cristianos abandonados, asesinados, perseguidos, y vemos una opulencia innombrable del otro extremo. Es claro que también los comerciantes que iban surgiendo todos esos grupos también se enriquecían junto con estos emperadores, junto con estos ciudadanos
romanos y participaban de esas bacanales. Ustedes saben lo que son las bacanales, eran esas fiestas en honor al dios Baco, donde corría alcohol, corría el desenfreno, cualquier tipo de degenere. Eso era una bacanal. Así que los cristianos eran muertos y el imperio se enriquecía con vanidades. Y en toda esta escena está el apóstol Juan, el último de los apóstoles. Ya todos los demás apóstoles habían sido asesinados. El apóstol Juan, si seguía vivo, era por la preservación milagrosa del Señor, porque también ya había sido martirizado. Y en ese momento el Señor lo había preservado, aunque se oiga irónico, lo había preservado al ser exiliado en una isla, esclavizado, donde pudo él escribir esta carta y tener esta revelación que estamos nosotros estudiando en nuestros días. Y el mensaje del apóstol Juan básicamente es este: habrá un juicio y un castigo completo para ese imperio al que él llama Babilonia, pero también habrá gracia y gozo total, indescriptible, para todos los hijos de Dios, para todos los redimidos por Dios de todos los tiempos. Así que el mensaje que vamos a estar meditando en esta tarde tiene por título Justicia y Gracia Total. Está basado en un gran pasaje de Apocalipsis. Empieza desde el capítulo 18, versículo 20 y termina en el capítulo 19, versículo 9. Y vamos a estarlo leyendo en la versión de Reina Valera. No vamos a estar entrando en mucha profundidad, pero vamos a dar algunos puntos de acá. Apocalipsis 18, versículo 20 al 19, versículo 9. Si alguien necesita Biblia para seguir la lectura, por ahí atrás podemos proporcionarle alguna, que es en otra versión. Bueno, vamos a leerlo de manera alternada y el último versículo lo leemos juntos. Dice la palabra de Dios: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Poderoso como una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti. La lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Después de esto, una voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a ver más. Señor, te damos gracias porque en este día nos permites acercarnos a tu palabra con reverencia, pero también con un corazón receptivo, un corazón que quiere entenderte, Señor, a través de todo este mensaje, a través de los símbolos, a través de
vemos aquí en la Biblia también es para nosotros en este día, en esta misma tarde inclusive. Sé con nosotros y te rogamos que tu Espíritu afirme lo que aprendamos en este día. Hay una frase que escribió el autor y poeta norteamericano Mark Twain y que ocasionalmente algunos ateos sacan a colación. Esta frase es: prefiero el paraíso por el clima, pero el infierno por la compañía. Prefiero el paraíso por el clima, pero el infierno por la compañía. Mark Twain. De alguna manera el mundo tiende a pensar que el infierno es la continuación de la vida que llevamos aquí. O sea, si aquí nos vemos pasado como en ese tiempo, como en esa época en las bacanales, dicen que el infierno es algo así como un gran antro lleno de alcohol, de bebida, de todo lo inimaginable para nuestros placeres. Pero la Biblia no dice que esto es así. La Biblia no dice que el infierno es un gran antro donde todos se divierten. De hecho, generalmente la Biblia y nuestro mismo Señor Jesucristo lo menciona como un lugar oscuro de tinieblas, donde hay un llanto y crujir de dientes, donde no hay amistades, donde la gracia que han recibido en algún momento, la gracia común, ha sido quitada. Y es todos contra todos, sufriendo la ira de Dios. Y previamente en los días de Lot, en Sodoma, en el libro de Génesis, encontramos a un par de ángeles diciéndole a Lot: sal de Sodoma, sal, porque vamos a destruir esta ciudad. Y esto mismo se replica en el pasaje que estuvimos estudiando la semana pasada, en Apocalipsis 18, donde se escucha una voz del cielo diciendo: salgan, pueblo mío, para que no reciban parte de sus plagas. Es la misma situación, no sean partícipes de sus pecados y eviten sus plagas. Así que lo primero que vamos a ver, y lo vamos a poner en el punto 1, es: la gran bacanal del mundo llega a su fin. La gran bacanal del mundo llega a su fin. En esta sección del capítulo 18, como tienen ahí en su hojita, los versículos 20 al 24, vamos a encontrar dos cosas: cómo es el juicio y por qué es el juicio. Vamos con la primera parte: cómo es el juicio. Dice que un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, que nunca más será hallada, y voz de arpistas, de músicos, de trompistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio ninguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. El versículo 21 nos habla de lo repentino y lo absoluto, que es la caída de Babilonia. Como se mencionó la semana pasada, Babilonia no era un imperio existente en ese tiempo. Era un símbolo que apuntaba más bien a la Roma que estaban sufriendo los cristianos de ese tiempo. Pero lo podemos aplicar a la suma de poderes que son contrarios al Evangelio y a Cristo. Y cuando aventamos una piedra al mar, no sé si ¿se acuerdan de esa película de Titanic al final? Que van a aventar ya el corazoncito del mar, creo que se llamaba. Y está el investigador y ve a la señora y no quiere que arrojen la piedrita. Y finalmente la arrojan. Y él ya sabe, y aún en nuestros días es difícil encontrar algo en el fondo del mar, es difícil. Inclusive a cada rato se encuentran más pirámides aquí en la tierra porque ya están tan cubiertas, tan olvidadas, que ya nadie las encuentra. Y así dice este ángel que va a ser Babilonia, va a caer y nadie la va a encontrar, y la destrucción que va a tener va a ser imposible de regenerar. Inclusive, no sé si sepan, algunos tenían la expectativa porque en algún momento Saddam Hussein, las ruinas de Babilonia están en Irak, y él en algún momento ese es el propósito: voy a reconstruir esa Babilonia y que tenga la gloria que tuvo en su tiempo. Y ya sabemos cómo acabó Saddam Hussein. No, es un proyecto que no ha sido rehecho. Inclusive aunque se rehiciera, estamos hablando de un símbolo. No estemos esperando que el fin del mundo va a suceder hasta que se reconstruya Babilonia. No empecemos a buscar ese tipo de fechas y situaciones. Y también nos mencionan tres cosas que hay aquí. El fin de las diversiones en Roma es dado a entender. No va a haber ya artistas, músicos, flautistas, ya no va a haber nada de entretenimiento, ya no va a haber felicidad, todo eso se va a acabar. También dice que va a haber el fin de los negocios y del comercio.
No va a haber ningún artífice, no va a haber ruido de molino, no iba a haber ya nada. Y finalmente, la vida familiar, la vida de la comunidad llegaría a su fin. La luz de lámpara no brillará y la voz de esposo y la esposa no sería escuchada. Ustedes recuerdan que cuando Abraham es llamado en Génesis se le prometen dos cosas. Se le dice: sal de tu tierra pagana, yo voy a ser tu Dios y te voy a dar dos cosas principalmente: heredad o familia y tierra. Tierra y familia. Y aquí el Señor dice: ya no va a haber más familias. Si ya no hay esposo, ya no hay esposa, ya no va a haber descendencia, ya no hay familias, esa población va a quedar aniquilada. Lo que está diciendo es que esta ciudad va a quedar en cero, va a quedar, y más adelante lo va describiendo, qué clase de destrucción, el humo va a subir por los siglos de los siglos, etc. Va a ser una destrucción completa. Pero también recordemos que Apocalipsis usa muchas imágenes del Antiguo Testamento. De hecho, Apocalipsis es el libro que tiene más citas al Antiguo Testamento. Y aquí tenemos una que casi que si pensáramos que es copy-paste, Juan la tenía mucho en la mente cuando escribió el pasaje que estamos leyendo hoy. Dice Jeremías 51, 60 al 64. Escribió Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar lo que habías de destruir, hasta no quedar en él morador, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella. Y más adelante dice Jeremías también, 25:10: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Está utilizando Juan la misma imagen que los cristianos recuerdan. Es cierto, se lo dijo a Babilonia cuando Babilonia existía, y ahorita lo está diciendo para Babilonia. Es lo que está tratando de hacer Juan aquí, generar una imagen en los conocedores de las Escrituras. En resumen, el juicio de Babilonia, el juicio de Roma y el juicio de cualquier entidad que esté en contra de Cristo, de su iglesia, de Dios, va a ser destruido súbitamente. No, cuando ustedes avientan una piedra, tampoco es que como el Titanic, que va despacito. No, cae de golpe. Así va a ser el juicio de Babilonia. Cuando cae el juicio sobre Babilonia, será de golpe, total y perfecto. Ahora, las causas del juicio. ¿Por qué el Señor parece tener un castigo especialmente fuerte para Babilonia? Ese es el inciso sobre las causas del juicio. Juan nos enlista tres razones. Están en el versículo 23, la segunda parte del versículo 23 y 24. 3. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Segunda razón, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y el tercer punto, porque en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Aquí es donde también nos damos cuenta que Babilonia no es una ciudad real, sino un símbolo. ¿Cómo podría una ciudad ser responsable por todos los muertos de la tierra? Está hablando del conjunto de todos los poderes en contra del Evangelio. Comentaba esta semana en el grupo de amistad que a mí me sorprendió ver cuando estaba viendo este pasaje, y luego por ahí sale una noticia de los hombres más ricos del mundo. No sé ustedes a quiénes tengan en mente, pero se hizo un revuelo porque acababa de cambiar como que el orden. Generalmente escuchábamos a Elon Musk, a Bill Gates, Jeff Bezos, y ahorita salió un francés. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que vende? ¿O cómo se hizo tan insanamente rico? Bueno, esta persona, Bernard Arnault, tiene entre sus marcas Louis Vuitton, perdón si lo pronuncio mal, pero no es lo mío, la champaña Moet, muchas marcas de moda, complementos de lujo, perfumería, cosmética, joyería, vinos, licores. Él es el hombre más rico del mundo. Oye, que construye casas, viviendas, medicinas, perfumes, vinos, champaña, artículos de lujo, bolsas de lujo, de esas que cuestan en miles de dólares. En uno de sus primeros lugares también está Jeff Bezos de Amazon, otro mercader. Una de las noticias que a mí me
No sé si escuchan de repente noticias de la política de Estados Unidos. De repente en algunos estados avalan el aborto y de repente en otros lo condenan. Bueno, Jeff Bezos dijo: a todas mis empleadas que quieran abortar, yo les voy a pagar el transporte para que vayan del estado donde no las dejan, si estuvieran en uno, al estado donde sí las dejan. O sea, cada vez que nos metemos al Amazon, estamos cooperando también con ese transporte. Mark Zuckerberg, entonces creo que lo conocemos más. Entonces, no, ese no vende nada. ¿Cómo no? Vende nuestra información, nosotros solitos, él nos pone el formulario y nosotros, me gusta esto, me gusta el otro, me gusta aquello. Y ya que tiene nuestro perfil, se lo vende a los comerciantes. Mira, este vato le gusta esto, mándale comerciales de esto otro y a ti te voy a cobrar los comerciales. O sea, es mercadería al final. Y también tiene una agenda muy marcada para favorecer cierto sector de la población. Otra cosa, ¿han analizado la manera en que producen? ¿Han escuchado de las fábricas que tienen subcontratadas Apple? ¿Han escuchado de las fábricas que tienen subcontratadas los magnates de la moda? Donde las personas, es más, Jeff Bezos en Estados Unidos tiene instalaciones donde la gente, si esta fuera mi banda donde pasan los productos, la gente tiene botellas ahí porque no les da tiempo ni siquiera de ir al baño, porque la productividad les demanda una cierta cantidad de paquetes por minuto, no pueden ni siquiera esperar, porque por sus mercaderías se hicieron los grandes de la tierra. Y nosotros también le seguimos la corriente, porque para que haya oferta tiene que haber demanda. Dice Santiago 5: vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vienen. Vuestro oro y plata aún y están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dando muerte al justo, y él no les hizo resistencia. No les hizo resistencia. Hermanos, una de las cosas de la que nos tenemos que cuidar mucho como cristianos es la acumulación de cosas que no necesitamos realmente. La segunda causa dice: porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y aquí no piensa, ¿se embrujó de alguna manera? Pues las naciones se consultan brujos, ¿a qué se refiere? Realmente la palabra se puede traducir de esa manera, se puede traducir de otra manera. De hecho, la palabra original, que está escrito en griego, es farmaquía. Y yo creo que le suena, porque lo que significa es hacer drogas. Farmaquía. De hecho, antes a las farmacias se decía droguerías. No se trata necesariamente de drogas nocivas, pero sí pueden ser adictivas. Y en este caso, lo que está queriendo decir es porque por tus drogas o por tus enganches fueron engañadas todas las naciones. Y es que la verdad es que el consumismo es adictivo. ¿Alguna vez han deseado tanto algo que han ahorrado por mucho tiempo o han trabajado por mucho tiempo por ese algo? Y cuando lo tienen, ya dicen: ahora sí, ya tengo todo lo que quería, ya no voy a comprar nada, ya me puedo morir tranquilo. ¿Verdad que no? Es más, con la tecnología, no acaba uno de comprar algo y ya salen 3 cosas mejores. Si compró una pantalla, sale una más grande, y ahora sale en 3D, y ahora sale curva, y ahora es AMOLED, y ahora es no sé qué, y ahora es no sé cuál. Nunca acaba uno. El teléfono, ya cuánto ahorré para el iPhone, tanto que se estuvo mencionando esta semana, ya ahorré para el iPhone 13, sale el 14. O sea, nunca acabamos, y la publicidad siempre nos está poniendo en nuestros ojos, siempre estamos como caballos que van así jalando la carreta, y no podemos ver otra cosa que el objeto que nos interesa. ¿Y a quién creen que le interesa tenernos así? ¿A quién? ¿Quién dice: no importa lo que vean mientras no vean a Cristo? ¿A quién le puede interesar eso? Al mundo, a Satanás. A Satanás le gusta una generación de cristianos
que no propaguen el Evangelio, sino que vivan absortos en el consumismo, que tienen ojos para todo menos para Cristo. Y también por eso el entretenimiento del mundo es eliminado. A veces, y eso nos lo comenta mucho nuestro hermano Luis Montiel de Altamira, él nos comenta, no está dada para acá, pero él nos comenta, muchos en mi congregación se quejan de que el mensaje dura mucho, pero yo no entiendo por qué se avientan toda la temporada de Netflix, de un jalón, 6 horas están sentados, y 1 hora de la palabra de Dios no resisten. No estoy diciendo que el descanso, que el ocio, que el entretenimiento sea por sí mismo malo. Estoy diciendo que dedicar nuestra vida a eso es lo malo, en lugar de realizar las cosas para las que el Señor nos creó, en lugar de hacer lo que dice Filipenses 2, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Imagínense que dedicamos nuestra vida al entretenimiento, a la acumulación, y de repente en un momento, así como una piedra que cae del agua, todo desaparece, todo es destruido. ¿Para qué estuvimos viviendo entonces? ¿O cómo creen que Jeff Bezos va a impresionar a Dios con sus millones? Y otro aspecto de este pasaje es interesante, la figura de la piedra de molino. La figura de la piedra de molino. No sé si les recuerdo otro pasaje. Hay otro pasaje que habla de las piedras de molino. Mateo 18:6, también versículo 7. Dice: y cualquiera quiera tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y continúa, así ya no se los puse, pero en el versículo 7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por el que viene el tropiezo, ay de aquel por el que viene el tropiezo. Y ese es el pecado de Babilonia. Inducía a las personas a pecar, inducía a las personas a pecar, inducía a las personas a pensar: no necesitas a Dios, ¿qué quieres? Tengo todo lo que puedes desear, riquezas, vicios, lo que quieras. Y nosotros, hermanos, cuando viene alguien y nos pide un consejo, porque es terrible que uno peque, es terrible que uno peque solito, pero es más terrible cuando uno lleva a alguien más a pecar, cuando uno induce a otro a pecar. Cuando una amiga o un amigo pide consejo por su relación matrimonial, canta la de Shakira. Publícala y yo le doy like. Como padres, ¿qué permitimos que influya en nuestros hijos? Porque es cierto que es muy cómodo darles un aparato y que dejen de estar llorando. Es cómodo. Pero ¿es eso lo correcto? ¿Es lo correcto darles una ventana a la mugre del mundo? Cuando vamos al cine, ¿qué películas vemos? Estaba recordando de unas personas que no querían que se enteraran, no son de aquí, no sé qué se que no querían que se enteraran que fueron a ver de contrabando 50 sombras de Grey en el cine. Cuando estuvieron en el cine, les daba pena aceptarlo. Ya ven que luego publicaba uno: estoy viendo tal película de cine por 3D y 4DX. No, pues eso no lo publicaban. Se iban así. Iban en conjunto. Imagínate que uno trae su carro lleno de calcomanías, del pececito, Dios es amor, Dios ama. Pero luego, manejando, o luego en el trabajo, mis compañeros de trabajo: ¿dónde vamos para allá? Ahí vamos. ¿Y qué se quedan pensando los compañeros del trabajo? Si el que es cristiano va, pues no es tan malo. Les estamos dando esa ayudadita a pecar también. Le hemos dicho a alguien que nos cubra con una mentira: oye, voy a llevar tarde al trabajo, pero chécame la tarjeta. ¿Hemos hecho eso? O sabes que ni voy a llegar, pero chécame la tarjeta.
Digo, no se trata de que el que esté libre de pecado, porque yo creo que todos tenemos algo que aventarnos. Pero de nuevo, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? Tal vez es porque no hacemos lo que dice 1 Timoteo 6. Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden como piedra, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La codicia nos va a llevar a que gastemos nuestro dinero en tonterías, y cuando nos acabemos ese dinero a hacer cosas inclusive incorrectas para tener más dinero y gastar en más tonterías. Sí. ¿Alguien de aquí llegó y no tenía ni qué ponerse? ¿Alguien de aquí llegó y no ha comido en 2 días? ¿Alguien de aquí se va a ir y no sabe a dónde va a ir, dónde va a pasar la noche? No por viaje, sino por que no tenga hogar. Y la tercera razón es la que nos recuerda la gran ramera que vimos en el capítulo pasado. Esa ramera que nosotros sabemos que es ramera, pero se presenta como una princesa, como una reina. Y también es una imagen traída de uno de los profetas. Y si quieren saber qué tanto bien conocen a su Biblia, pueden buscar este pasaje que sigue directamente. Es Nahum, el profeta Nahum 3, versículos 1, 4 y 5. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Heme aquí contra ti. El destino que dice el Antiguo Testamento es el mismo destino que dice el Nuevo Testamento. Va a llegar un día en que te vas a enfrentar cara a cara con el Señor. Y ya sabemos el destino para esas personas que han dicho, yo soy habitante de Babilonia. El punto 2 es el gozo por la eternidad comienza. El gozo por la eternidad comienza. Fíjense que es raro. Generalmente, bueno, nos puede parecer raro. Generalmente cuando vemos la desgracia de alguien, aunque no lo conozcamos, sí nos duele un poquito, ¿no? Cuando nos pasan videos en las noticias de alguien que atropellaron, de una persona a la que golpearon los vándalos, o de algún mendigo que le prendieron fuego en las calles, o sea, de verdad nos conduele. Y es raro ver la destrucción de Babilonia, de todo ese mundo, y de repente pareciera que los santos dicen, ¡yes! O sea, ¿cómo? Celebrando. ¿Por qué celebran? Ya más o menos en la introducción escuchamos algunas cosas de las que ellos tuvieron que pasar, pero la celebración de ellos no está motivada por la venganza, por ángel, para que se les quite, no está motivado de esa satisfacción insana, está motivado en el amor al nombre del Señor, porque por mucho tiempo el pueblo del Señor había sido vejado, el pueblo del Señor había sido perseguido, como si no hubiera tal Dios. Y en este momento se demuestra que sí hay un Dios. Y ya habíamos visto en el capítulo 4, no sé si lo recuerdan, habíamos visto en el capítulo 4 Apocalipsis a los 4 seres vivientes. Estos seres que tenían cada uno una cabeza diferente, o que les llamamos serafines más coloquialmente. No les voy a preguntar, pero si ya no recuerdan las respuestas, vayan a ese tema. Y también encontramos a los 24 ancianos que representaban en 2 grupos de 12 también a algo. Eso sí se los tengo que decir. Representan a las tribus de Israel y representan a los apóstoles del Nuevo Testamento, lo que es un símbolo de toda la iglesia de todos los tiempos. Y estos 4 seres vivientes representaban a la creación. Entonces, cuando vemos en este pasaje, recordamos que apenas hace poquito en Apocalipsis 6 había tenido acceso Juan al trono de Dios y vio un altar, y había unos mártires, estaban las almas de los mártires que decían esto, clamaban a gran voz diciendo,
diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, a estos mártires que rogaban, que clamaban por venganza al Señor, el Señor les dice: todavía faltan más, todavía faltan más. Así que cuando estamos en un sufrimiento, no pensemos que al Señor ya nos escapamos de las manos. No pensemos: es que el Señor no me está viendo o está enojado conmigo. Los planes del Señor son perfectos y a veces incluyen una medida de sufrimiento para sus hijos. Intermedio, porque para el final lo que les tiene reservado es un gozo eterno. Y por lo mismo, en este momento, lo que nos está diciendo: ya está la celebración, ya hubo juicio contra Babilonia. ¿Eso qué nos dice? Ya se completaron la cantidad de hijos que yo había elegido para que estuvieran todos conmigo. Ya se completaron, ya emití juicio, y por eso estalla la celebración. Estalla la celebración con cánticos de aleluya. Ustedes pensarían que esta palabra es muy común en la Biblia, pero realmente no. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra aleluya en el Nuevo Testamento? Solamente 4. En todo el Nuevo Testamento, nada más 4 veces aparece. Y esas 4 veces son apenas en los primeros 6 versículos de este capítulo. Nada más 4 veces. Y esa palabra aleluya también es muy escasa en el Antiguo Testamento, en algunos pocos de los salmos. Y es interesante porque a veces se nos denosta. No sé si a alguien le han dicho los aleluya. Ahí vas con los aleluyas. No es algo que nos debería avergonzar, es algo que nos debería llenar de orgullo, porque realmente es una palabra majestuosa, una palabra que es tan majestuosa que ni siquiera se ha traducido. Sabemos el significado es alaben a Dios, pero no se ha traducido por la hermosura de esta palabra. Y 4 veces se menciona aquí, y se menciona por varios elementos diferentes. En los primeros 3 versículos, los 2 primeros aleluyas son cantados por los ángeles. El tercer aleluya es cantado por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, es decir, la creación y la iglesia cantan aleluya. Y el cuarto es cantado por los redimidos, que tienen sus vestiduras blancas. Hermanos, y no es para menos. Siglos y milenios rogando. ¿Ustedes cuánto tiempo han puesto algo en oración? Y que el Señor vean que como que parece que no nos está escuchando. Aquí hay milenios de espera para llegar a este punto. Y cuando llegue a este punto no puede menos que estallar la celebración. Hermanos, ¿a alguien le gusta cuando muere un ser querido? ¿A alguien le gusta? ¿Alguien disfruta cuando muere un ser querido? Cuando piensa en ese ser querido, no piensa que se lo arrebataron muy pronto, no piensa que hubieran estado haciendo muchas cosas más, que se quedaron cosas sin hacer. Odiamos a la muerte, y eso es una de las alegrías que nos tiene reservado el Señor. Y no solamente, ustedes dirían: ¿por qué los ángeles se alegran? Pues ellos qué, ellos qué ganan. Pero la verdad es que se alegran. Vean primera de Pedro 1:10, dice: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Los ángeles están atentos con la expectativa de qué va a pasar, cómo ha estado pasando. ¿Qué dicen los ángeles cuando se le aparecieron a los pastores en Lucas 2? Les tenemos noticias de gran gozo. Y algo que no siempre consideramos: la misma creación
Ustedes pensarían, bueno, solamente los cristianos esperan que Cristo vuelva. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que no solamente los cristianos, toda la creación, dice Romanos 8, también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, entiéndase, de la muerte, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo, porque seguimos muriendo. Nuestro cuerpo no ha sido redimido, nuestro espíritu, nuestra alma ya fue redimida, ya fue ganada por nuestro Señor, pero nuestro cuerpo sigue muriendo. Y eso es lo que estamos esperando, estamos anhelando. O alguien aquí le dice, ay, hoy cumplí 68 años. Alguien aquí se emociona, ya ha llegado a cierta edad, ya ni siquiera queremos decir la edad. O alguien dice, ¿qué prefieres, ser más joven o ser más viejo? Ay, no, más viejo. ¿Verdad que nadie? Inclusive la creación está esperando, expectante ese momento. Yo la verdad, yo no sé qué siente o qué piensa un animal, pero sí sé que se entristecen cuando fallece su dueño, cuando fallecen sus amigos, sus compañeros. Sí lo hemos visto esas historias del perro que está visitando la tumba del dueño años y años. Y no es por alegría, y no es por esperar que le dé de comer, es tristeza. Hermanos, los verdaderos hijos de Dios todo el tiempo están esperando, expectantes, el regreso de Cristo, todo el tiempo rogando. Cuando ven una situación en el mundo que dicen, se me echa esto, ya no sé qué más va a pasar, Señor, ya ven, ya regresa. Sobre todo es una súplica que tenemos cuando estamos nosotros mismos sufriendo mucho. O sea, no queremos escaparnos por el otro lado, pero ya ven, Señor, ya Señor, acaba con esta miseria. Así que cuando vemos eso es el clamor del creyente, esa debería ser nuestra oración diaria. Y no hay algo más triste y más ejemplificador de nuestro corazón, de nuestro amor al mundo, que decir al Señor, sí Señor, ven, pero ya que haya cumplido mis metas, ya que tenga mis cositas, ya que me haya casado, ya que tenga esto, ya que tenga lo otro. Finalmente llegamos a la máxima celebración, al máximo gozo. Dice Spurgeon, ni siquiera podemos concebir la cantidad de gozo que somos capaces de experimentar hasta que estemos ahí en ese día. Cualquier cosa que ustedes piensen que ha sido el mejor día de su vida va a palidecer comparado con ese gran gozo que vamos a experimentar en las bodas del Cordero, que es el tercer punto. No voy a abundar mucho en este tema porque es un tema que merece su propia predicación. Nuestro hermano Hugo nos va a estar hablando de ese tema la semana siguiente, primero Dios. Pero solamente quiero mencionarles 3 cosas alrededor, no acerca del tema, para no abarcar lo que le corresponde a mi hermano. La primera es que también es una celebración prometida desde el Antiguo Testamento. Estas bodas del Cordero también, no crean, muchas veces llegamos a pensar, uy, es que no le salió el plan A al Señor y ahora manda el plan B, que es Cristo. No, esto también estaba prometido desde el Antiguo Testamento. Vean Isaías 25, dice, y vean esto, o sea, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Ahora viste radiante, pero no fue así antes. Antes toda la tierra se unió para manchar a la iglesia de Cristo. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque Jehová lo ha dicho, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El segundo punto es que es una analogía recurrente también desde el Antiguo Testamento.
concepto de la novia de Cristo, la esposa de Dios, todo eso es algo que ya se viene mencionando desde el Antiguo Testamento. Inclusive cuando se refieren a Israel como una esposa infiel, porque no guardaba los mandamientos del Señor. Y el tercer punto es que ya hemos escuchado que los cristianos tienen esa expectativa de ese retorno de Cristo. Ya hemos escuchado que la creación tiene esa expectativa. ¿Saben quién más tiene esa expectativa? ¿Quién más desea ese tiempo? Nuestro Señor Jesucristo. Él todo este tiempo ha estado obrando con su iglesia, moviendo a su iglesia. Y esto que vamos a ver la siguiente semana es el otro extremo de algo que vamos a leer ahorita. Lucas 22, la última cena. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que parezca. Cuánto he deseado. ¿Se imaginan al Dios del universo diciéndole a simples mortales: cuánto he deseado estar con ustedes, cuánto he esperado por este momento? Dice, pero no comeré más de esta cena o de esta Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de los cielos. Y eso es lo que vamos a estar viendo la siguiente semana. Esa cena, ese nuevo sentarse al Señor. No con sus 12 apóstoles, con todo su pueblo de todos los tiempos. Es la gran cena. No sé quiénes de ustedes, cuántos dicen, algunos de ustedes estuvieron en el 15 aniversario y no sé qué recuerdan, pero fue un culto muy especial. Y no solamente fue el culto, fueron cantos especiales, un chorro de músicos y terminamos en una gran comida en un salón. Y fue alegre porque vimos hermanos de Madero, vimos hermanos de Altamira, a veces nos visitan. No sé cómo va a ser el 20 aniversario si Dios nos preste vida, pero primero Dios va a haber hermanos de San Luis también, y no sabemos de dónde más. Y por lo menos ya va a haber representación de Madero Norte. Bueno, representación no, tendríamos que ir todos. Imagínense esa cena, imagínense esa cena. No sé cuántos extrañan a alguien que han perdido, que murió en el Señor. Ahí va a estar. Todas esas preguntas que el pastor luego nos decía, no, cuando vea a Isaías, cuando vea a Jeremías, cuando vea a Pablo, le voy a preguntar, ahí va a estar. Cara a cara con Dios, cara a cara con Cristo. Así que en resumen, ¿qué te tienes que llevar en este día? ¿Qué te tienes que llevar de este mensaje? A lo mejor fue mucha información, bueno, sí fue mucho. Pero ¿qué es lo que te tienes que llevar? Uno, va a haber un tiempo de juicio en donde se va a definir de qué pueblo eres. Habrá justicia total para los enemigos de Dios y serán condenados por sus pecados. Y por el otro lado, habrá gracia. Ya nuestro hermano Hugo nos va a decir un poquito más, pero vean el juego de palabras. Se le ha concedido vestir de lino. ¿Se lo ganó? No. Se le ha concedido, se le dio gracia, y por eso puede vestirse de lino fino. Ya lo vamos a estar viendo la siguiente semana. O sea, al final vas a estar en un lugar de tinieblas, de llanto, de crujir de dientes, de desesperación, o vas a estar en las cenas del Cordero, con un gozo que no nos podemos ni imaginar. El detalle, hermanos, es que no sabemos cuándo es el momento. Metafóricamente, esa piedra puede estar volando. No sabemos cuándo es el momento en que caerá Babilonia. No sabemos. Y no hay segunda oportunidad ni otra oportunidad. El llamado del Señor es hoy. Hoy. Puedes tratar de pasar tu vida evitando ese encuentro con el Señor, pero va a haber un tiempo en el que tú solo vas a estar cara a cara con Él y vas a tener que responder por tus acciones. Yo te sugiero, como dice aquel predicador puritano, por amor a tu alma inmortal,
por amor a tu alma inmortal, que no va a ser destruida, sino va a ser enviada a un lugar de eterno tormento o gozo. Por amor a tu alma inmortal, que consideres tu ciudadanía, ya sea que seas abiertamente babilónico o estés así como que no estoy seguro, tengo doble nacionalidad. Eso no existe en el reino de los cielos. Te sugiero que hagas como los israelitas antes de salir al éxodo. Cúbrete, cubre tu casa de la sangre del Cordero, cúbrela para que cuando pase este ángel de la muerte no te lleve entre las patas. Y si ya estás en Cristo, vas a experimentar sufrimientos. La buena noticia es que lo más cercano que vas a estar del infierno es lo que vivas en la tierra, después será por cielo. Y las personas que se deleitan en la tierra es lo más cercano que van a estar del cielo, y después es por el infierno. Vamos a orar más. Señor, te damos gracias porque una y otra vez en tu palabra nos adviertes, nos dices tanto al creyente como al no creyente, al creyente, mira tus caminos, no creas que estás firme, guárdate, sé atento, vigila, y al no creyente le sigues abriendo los brazos la oportunidad de venir a ti, Señor, antes de que venga ese juicio. Te rogamos, Señor, que no hagamos oídos sordos en una situación y en la otra, Señor. El tiempo de tu llamada puede ser en cualquier momento, y te rogamos, Señor, que tengamos la conciencia lista, que tengamos ahora sí que la maleta preparada para el momento que nos llames, podamos ir con expectación, con alegría, con paz, con descanso, Señor, sabiendo que vamos a tus brazos y no a la oscuridad y al llanto de tu creyente, Señor. Te rogamos que tu palabra nos guarde, nos corrija, nos insista en estos días, en esta tarde, Señor, y también nos permitas regresar en la siguiente semana para los que vamos a viajar a San Luis, a esta reunión de planeación, y nos permita regresar y nuevamente estar con nuestros hermanos a quienes amamos. En el nombre de Jesús oramos. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Vamos a en este tiempo a ofrendar al Señor, recordando que Él es dueño de todo, y solamente recordar para aquellas personas que nos visitan, damos gracias al Señor porque ha venido a escuchar este mensaje. Les pedimos que no pasen, más bien queremos que lleven de lo que han recibido. Para los demás vamos a ofrendar y vamos a hacerlo con alegría. Señor, te damos gracias porque el día de hoy, Señor, hemos recibido tu palabra, Señor. Dejamos en tus manos nuestras vidas, Señor, que esta palabra sea para nuestra edificación, Señor, y que la podamos llevar hacia los demás. También dejamos en tus manos nuestros Señor, que sean de gloria, Señor, de alabanza, y sobre todo que
que sean para uso, Señor, de tu obra, Señor, en esta iglesia, Señor. Te dejamos en tus manos todo este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos, hermanos, recordar que somos llamados a ir al mundo, a dar el Evangelio. Recordemos que sabemos que vivimos en un mundo lleno de maldad, pero no debemos dejarnos influenciar por él, sino que nosotros como creyentes influenciemos al mundo y llevemos el mensaje del Evangelio, y así podemos nosotros darle a Dios la gloria. Así que vamos a cantarle y ir hacia donde el Señor nos ha llamado.